Regresamos a 55 minutos. Participación Ciudadana está con nosotros esta noche y con ellos analizamos el incremento de la delincuencia y el nuevo plan de acompañamiento y patrullaje que ha puesto en marcha el gobierno dominicano. Hablamos de las armas evidentemente ilegales, puestos de alquileres de armas de fuego donde están involucrados policías y militares. Aquí hay tiendas de alquileres de armas de fuego. 3,000 pesos diarios cuesta una pistola. ¿Y cómo las autoridades no lo saben? Pero... Doña Miriam, si están prohibidas hay que sacar mucho más que eso. Si está prohibida la importación de armas de fuego, ¿cómo estamos llenos de armas en las calles? Por el negocio internacional de tráfico de armas que hay. Y yo creo que ese negocio internacional, todos sabemos que tiene su máxima expresión en Estados Unidos, que es un país donde las armas están totalmente permitidas, no está restringido para nada el uso de armas, y si no está restringido para ellos, tampoco estará restringido para ser utilizado por bandas que hacen esos tráficos a nuestros países. Aquí se ha dicho que hay muchas armas, pero y hasta se han establecido números. No sabemos cómo llegan esos números. Y si es posible establecer números, también es posible quizás caerle atrás a cuáles son los traficantes de armas. Porque cada persona... ¿Cree que las autoridades no lo sepan, doña Miriam? Bueno, es lo que digo, yo no me Pero atrevo la inteligencia aquí nunca te dice quién sale con quién, sí, qué come fulano, cuándo se ve con fulano, que la novia de fulano salió con fulanito. Y entonces de eso, ¿qué inteligencia para la seguridad nacional? Eso no se lo saben. Pero, Yulisa, a mí me cuesta creer eso. Es que es imposible que no lo sepan también, porque tú tienes que, obligatoriamente, para tener tráfico de armas de manera ilegal, tú tienes que tener obligatoriamente conexiones con el Estado. O sea, es imposible. Cuando digo en el Estado, en las estructuras, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, está en el mismo gobierno. Tiene que haber funcionarios que estén delinquiendo en esa área. Pero además hay algo muy importante. La policía del gobierno actual es la misma policía del gobierno anterior, y del anterior a ese, y del otro, y del gobierno de Balaguer, y así hacia atrás. Igual que los maestros son los mismos, igual que los médicos y las enfermeras igual son que los delincuentes. Y excepto lo que descuentan cuando los matan. Y las medidas siguen siendo las mismas, tanto de este gobierno como del gobierno anterior, que hoy lo vemos en oposición quejándose, pero desde 2013 estamos con la misma patrullaje mixto. Y lo hizo también Leonel Fernández, y lo hizo Hipólito Mejía. También lo estamos arrastrando, o sea, las mismas fallidas medidas. Hay una enfermedad crónica en el Estado Dominicano que se manifiesta en casi todos los servicios públicos masivos, que es la forma en que esas instituciones han sido alimentadas y han sido sostenidas. Eso incluye educación, incluye salud, incluye policía, incluye Fuerzas Armadas. En educación, o sea, yo lo digo con todos los elementos porque ese es mi tema, en eso que yo trabajo todo el tiempo. Una gran mayoría de los docentes de la educación pública han entrado a la educación pública sin tener las condiciones para ser maestros. Y luego también muchos de ellos son impulsados, son sostenidos por los diferentes estamentos políticos, o sea, desde el ministro, viceministros, directores regionales, de distrito, ADP, el gobernador, el síndico, tienen sus cuotas de maestros que hay que nombrarle. Eso es histórico, no estamos hablando de a este gobierno, histórico. Y lo sabe todo el mundo en educación. Al gobernador hay que nombrarle su cuota de maestro, al otro hay que nombrarle. Están haciendo un esfuerzo con los concursos, pero por ahí se cuelan muchas cosas. Entonces en la policía pasaba lo mismo, ha pasado lo mismo. Engánchame ahí te voy a mandar 10, ahí te voy a mandar 15. Entonces los 15 del gobernador, del otro, todos los chiquitos que están en la provincia, más los de aquí, más los generales, ex generales que tienen su contacto para que le nombren su gente. Sí. Una institución que funcione bajo esas condiciones jamás va a ser una institución que pueda cumplir con sus funciones, porque ahí nadie es jefe de nadie.
Hay todo, tú no puedes tocar a aquel porque aquel pertenece a aquel bando. Aquel otro fue nombrado por el general tal. Aquel otro fue recomendado por aquel otro. Y cuando tú vienes a ver la capacidad de dominio que tienen los jefes de esas instituciones son muy pocas. Sí. Y tú sabes que nos preocupa también, que lo estuvimos conversando desde participación, que el gobierno ha hablado de 14 medidas hace 2 meses. Pero no hay una fiscalización de esas 14 medidas, no se sabe, no se son administrativas prácticamente. Algunas de ellas son administrativas. Y requieren recursos. Requieren recursos. El tema de dotar a las patrullas con cámara, el tema de las armas que no son de fuego, sino los tasers. Eso requiere recursos. Y todos los vehículos que se supone que necesitan. Pero requiere una planificación. Entonces, entendemos que esas medidas tampoco, los pasos de esas medidas se están comunicando al pueblo dominicano. Tenemos 14 medidas, claro, pero ¿qué se han hecho con esas 14 medidas? ¿Cuáles son los primeros pasos que se han hecho esas 14 medidas? ¿Cómo podemos visibilizar esos cambios? ¿Y cuándo se va a supervisar? ¿Cada cuánto tiempo se va a supervisar que esas medidas están funcionando? Decía el jefe de Gabinete de Interior y Policía aquí anoche que ellos se reúnen todos los lunes, que el jefe de la policía o director de la policía, junto con director de DNCD, ministro de Interior y Policía y otros incumbentes que tienen que ver con el tema de la seguridad, se reúnen todos los lunes, pero que no saben exactamente qué fecha se pusieron para supervisar que las medidas están funcionando, pero que esa podría ser un buen rango, dice que todos los lunes. Pero aparte de patrullar, de ver las caras de la gente en los barrios, ¿de qué nos ha servido el patrullaje mixto, que es una medida que hemos tenido prácticamente todos los años? Porque quienes ahora están opuestos al patrullaje, en el pasado eran quienes daban las ruedas de prensa anunciando el patrullaje. Todos los años. Y quienes hoy hacen el patrullaje, cuando estaban en oposición, decían que la calle tenía dominada al gobierno, a las autoridades y que las medidas no eran suficientes, pero hoy hacen patrullaje. Entonces, estamos hablando de mismas medidas, mismos problemas y mismos actores. Es la misma policía, es la misma guardia, los mismos políticos. Y tendremos los mismos resultados. Esa es la realidad. Tú decías al principio que ha funcionado y que no. Eso no ha funcionado. El patrullaje no ha Definitivamente no ha funcionado. De seguro que el presidente va a decir ahora sí va a funcionar, porque el presidente es un hombre muy optimista y que tiene como mucha confianza Pareciera que él en trabaja el más trabajo. Que los funcionarios. Sí, pero lamentablemente esa es más de lo mismo, porque la misma malísima preparación y penetración de delincuencia que tiene la policía, la tienen las Fuerzas Armadas. De manera que hemos visto que en los primeros días se hace un gran despliegue. Es posible que en eso ahora comiencen a hacerle la vida un poco más difícil a las personas de los barrios, que son doblemente victimizadas por esta situación, porque son victimizadas por los delincuentes de todas las calañas que hay ahí, y también por las autoridades, porque desde que las autoridades se presentan a hacer estos operativos, todos los morenitos del barrio son sospechosos. Y aún el muchacho que sale para su escuela lo paran y comenzamos con los retenes. Y acuérdate que los retenes es una barbaridad. Son inconstitucionales, hay que decirlo, doña Miriam. Los retenes son inconstitucionales. ¿Y qué hemos visto con los patrullajes? El nivel de inseguridad. Cuando tú sientes que un policía te para, en vez de tú sentir seguridad, lo que usted siente es miedo. Y hay que decirlo, es miedo. Lo que siente la ciudadanía cuando un policía o un militar en un retén te para es miedo. Entonces vamos a volver a esa cultura de parar, que por cierto es inconstitucional. El mismo artículo de la Constitución lo establece, el 40, que establece que nadie puede ser retenido, su libertad, si no es a través de una orden judicial o un flagrante delito. Llevan montones de esos muchachos a que amanezcan ahí hasta que lo depuren y vean. Sí, mira, de verdad te digo, Yulisa, si eso algún día
hubiese sido de calidad para la población dominicana, a lo mejor yo diría, bueno, ese es un costo que tenemos que pagar, que los pobres muchachos pasen una noche ahí, pero nunca ha sido así. Es lo que pasan en trabajo los pobres, pero no es verdad que eso incide sobre la delincuencia. ¿Hay aquí algún registro suena feo lo que voy a decir, pero un registro de delincuente? No saben las autoridades por sí, sector, la policía tiene las fichas. ¿Quién es quién? Aquí había un jefe de policía, creo que era apellido Peguero, que dijo una frase célebre que a mí nunca se me va a olvidar. Él dijo, acabando de ser nombrado jefe de policía, pero tenía ya 20 o 30 años sirviendo a la policía, coronel, general, etcétera, jefe de la policía. Y él dice, en un pico de inseguridad ciudadana, por cierto, en un momento en el que se iba a implementar el patrullaje, por cierto, él dice, cada director regional, cada jefe de zona, cada jefe de destacamento y cada supervisor de zona de la policía sabe quién es quién, sabe dónde viven los delincuentes, quién es el delincuente, cuáles son los policías que tienen su destacamento y para qué da cada quien. ¿Y qué le impedirá si actuar? No se controla es porque los jefes de cada zona no los controlan. Para mí esa es una frase lapidaria. Él terminó después un poco medio mal, pero lo que dijo en ese momento era muy cierto. Claro, sí, pero ahí tú ves en esa declaración todo lo que está mal. Ahí tú puedes reflejar todo lo que está mal. Un jefe de la policía que tiene conocimiento de los niveles de delincuencia que hay, los jefes regionales de la policía que también conocen dónde delinquir y no hacen lo que tienen que hacer, lo que le manda la ley y lo que le manda como servidor público, que está para garantizar seguridad y la paz y el orden, y no lo hace. Entonces, todo en esa declaración está todo mal. Estos son los herederos de los famosos incontrolables de que hablaba Balaguer y de los intocables que habla la película. Pero Balaguer tenía un método represivo, no podemos volver. Represivo, pero lo que ha pero pasado habían sus también incontrolables es que, ahí, ¿eh? Balaguer sí, no lo dominaba todo. Recuérdense que había bandos. Habían bandos, de generales para abajo que se disputaban ahí entre Balaguer y Balaguer. Y lo que un ejercicio hacía era tenerlos encontrados. Un equilibrio. También, sí. Tenerlos en contra unos con otros también era un ejercicio del gobierno de Balaguer. Era un para estilo que no de se gobierno. apandillaran, porque en aquel momento, si todos los militares y policías estaban de acuerdo, se le tenía miedo a un golpe de Estado. Entonces había que tenerlo en contra para tener información de inteligencia cruzada. Eso se decía en aquel momento. ¿Y qué te dice que ha cambiado eso? Mira, cuando tú ves las actuaciones de las Fuerzas Armadas y la policía del país, esas que vimos los otros días cuando mataron a ese joven de Los Santos y varias que te das cuenta de que los métodos trujillistas siguen siendo lo Todavía hay que gente predominan. Que quiere reivindicar a Trujillo, pero hay algo que no hemos tocado y es el papel de las familias en la delincuencia. Pero además, les dije que tenía un representante del Ministerio de Interior y Policía aquí anoche y me dijo algo que no les voy a dejar de confesar que me llamó la atención, que la delincuencia está desbordada porque no hay droga que vender en las calles, porque hay una labor eficiente de alto impacto en el golpe a las importaciones o al tráfico de droga por República Dominicana. Entonces la calle está desabastecida, los puntos están desabastecidos y entonces ¿cuál es la represalia de los delincuentes? Calentar la calle y salir a buscar el dinero de otra manera. Y los ciudadanos están pagando las consecuencias y de eso vamos a hablar tras la pausa.